Buenas noches, bienvenidos un sábado más a este espacio en colaboración con la Fundación Pablo VI. Decía el filósofo ilustrado francés Montesquieu que la separación de poderes es imprescindible para garantizar tanto el equilibrio entre los mismos como los derechos y las libertades de las personas. La división de poderes y, en particular, la neutralidad e independencia judicial son pilares fundamentales en los sistemas democráticos. Sin embargo, 2022 pasará a la historia por ser un año de especiales interferencias entre la política y la justicia, con un órgano de gobierno de los jueces bloqueado, una reforma del Código Penal sobre la sedición y la malversación sin consenso, y leyes, como la última del solo sí es sí, que han dado lugar a diversos ataques a los jueces y magistrados por la interpretación que han hecho de la misma. Hoy queremos preguntarnos, en primer lugar, si peligra en nuestro país la separación de poderes. Hablaremos también de nuestro sistema de función pública. Se dice que somos el país con más funcionarios de Europa, que el modelo está obsoleto, que no es sostenible y que el funcionario es casi un privilegiado. ¿Son reales estos datos? ¿Ser funcionario es un privilegio? De todo esto hablaremos esta noche en La Gran Pregunta. Hace 41 años la derecha quiso parar un pleno del Congreso y parar también la democracia. Lo hizo con tricornios. Hoy han querido hacerlo con togas. La independencia judicial se está comprometiendo gravemente, aprovechando los instrumentos del Estado para privilegiar a políticos concretos. Máximo respeto a la independencia de los jueces. Que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, el machismo en el sistema judicial. Que es un bochorno que tenga que venir el comisario europeo a decirle al PP y al PSOE que dejen de repartirse los jueces. Ahora empieza el tiempo de la política, el tiempo de los jueces ha terminado. Expresiones como golpistas, machistas, leyes injustas. Este es el panorama que tenemos en los últimos tiempos. Políticos acusando a jueces de no saber interpretar la ley, tribunales utilizados para paralizar la tramitación de las leyes, sentencias judiciales que no se respetan, uso de la justicia para desacreditar a políticos. Hoy tenemos a dos juristas con nosotros, José María Michavila, jurista y exministro de Justicia. Buenas noches, José María. Buenas noches, don Jesús, y muchas gracias por darme la oportunidad de encontrarme con nuestra alcaldesa, aunque no le guste que le llamemos alcaldesa. Efectivamente, Manuela Carmena, buenas noches, magistrada y exalcaldesa de Madrid. Buenas noches, Manuela. Muy buenas noches, estoy encantada. Y claro, es que ya no soy alcaldesa, no me llaméis alcaldesa, soy Manuela y punto. Bueno, ser alcaldesa, como decía José María previamente, marca y queda para toda la vida. Vale, lo acepto. Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy y yo quería preguntaros con este panorama que estamos viendo, una pregunta de inicio. ¿Peligra nuestro principio de separación de poderes en España? Pues fíjate, Jesús, yo que sé que tú eres una persona muy inteligente, te digo que hay que tener mucho cuidado con afirmaciones que son consecuencia de reflexiones en las que no hemos profundizado. Yo te digo, no peligra la independencia de los jueces. Lo que sí es verdad es que las instituciones, el Congreso de los Diputados, es decir, el Legislativo, el Consejo General del Poder Judicial, la cúspide del Poder Judicial, están mal estructuradas y están funcionando incorrectamente, desde mi punto de vista. Pero la base de los jueces, es decir, el Poder Judicial, todos esos jueces que en sus despachos deciden con independencia. Y en ese sentido, más me preocupa la falta de eficacia y eficiencia de nuestras instituciones que una, digamos, máxima en ese sentido de que esté en peligro la separación o la independencia. El principio de la separación de poderes. Exactamente. María. Pues mira, coincido en lo esencial con Manuela. Estoy de acuerdo y además lo he dicho en esta misma sede, en 13TV hace un mes. La independencia del Poder Judicial, la justicia no está en crisis. Los jueces, que son miles, los fiscales, el enorme número de personal al servicio de la justicia, cada mañana se levantan para hacer bien su trabajo. Y su trabajo es el nervio ético de la democracia, consiste en aplicar las leyes. Lo que es verdad es que hoy el juego de tronos del poder de la justicia sí está muy tenso y hay mucho ruido y hay mucho polvo.
Yo creo que la reflexión profunda que dice Manuela es la que hay que hacer. La reflexión profunda es qué es la justicia. La justicia es el nervio ético de la democracia. Y cuando se cree de verdad en la democracia, el poder lo tiene el pueblo. Cuando el poder lo tiene el pueblo, los jueces lo único que hacen es limitar ese poder. Y la democracia consiste precisamente en que el titular del poder es el pueblo, el político es un servidor del pueblo provisional y transitorio, como acreditamos los dos, que hemos estado una temporada en el ejercicio del poder, pero antes teníamos otra profesión y después tenemos otra. Pero cuando el político se cree en la obligación de seguir viviendo toda su vida de los impuestos de los demás, cuando el político se cree que tiene una receta para resolver los problemas de la gente o para resolver su propia vida y vivir él y sus amigos de los impuestos de los demás, resulta que en vez de respetar a la justicia la quiere manipular y quiere convertir los dramas de la gente en una solución para mantenerse en el poder. Se llame el drama de la gente violencia machista y te dicen es que yo con una ley voy a acabar con la violencia machista, o se llame el drama de la gente cualquier situación de miseria. Claro, cuando se concibe la política como una forma de vida definitiva, hay tentación de acabar con la independencia del Poder Judicial. Y es lo que estamos viviendo en este momento. Y precisamente por lo que decías, Manuela, de esa gran cantidad de jueces que hay, que se levantan, que hacen su tarea todos los días, sentencias, estas semanas hemos vivido lamentablemente en episodios donde se ha acusado a los jueces de mala formación, de mala preparación, de ignorancia. El ejemplo de la denominada de la ley del solo sí es sí, ¿no? Quizás por una tramitación que a lo mejor no ha sido la más deseable o la más... ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Ha fallado el Poder Legislativo? ¿Ha fallado efectivamente que ha habido una mala interpretación de la norma? ¿Qué ha fallado ahí? Mirar, a mí me gustaría que reflexionáramos un poco, en primer lugar, sobre el fallo del legislativo como institución, ¿no? A mí no me cabe en la cabeza que se reforme ninguna ley sin antes hacer un análisis sociológico de la realidad a la que pretendemos reformar. Entonces, yo me he preguntado muchas veces, vamos a ver, ¿se ha hecho un análisis para saber cuántas mujeres que han sido violadas y han denunciado no han conseguido que a sus agresores fueran condenados? ¿Hemos hecho algún análisis de eso? No. Yo he tenido la curiosidad de leerme toda la documentación de esta ley, que yo creo que estaba llena de buena voluntad y además es positivo. Seguro, seguro. Me parece muy positivo insistir en lo importantísimo que es el consentimiento. Pero me hubiera gustado que se hubiera hecho un análisis en profundidad, porque claro, ahora se dice, es que vamos a volver al código de la manada, al código penal. Vamos a ver, vamos a pensar, vamos a reflexionar. En la manada fue un escándalo, sobre todo por ese voto particular de un magistrado que dijo unas cosas inaceptables. Es decir, un magistrado que actuó muy mal, primero, demostrando un desconocimiento de la sexualidad de las mujeres apabullante, ¿no? Bueno, si me alargo mucho me cortas, no, Jesús. pues, por favor, Pero mira, ayer leía yo un libro que me apasiona, que es un libro de un catedrático estadounidense, que es además juez del circuito séptimo, que se llama Posner. Entonces él tiene un libro, que ese no lo he leído, sobre cómo reaccionaron los jueces americanos con los delitos sexuales. Y dice Posner, los jueces no saben nada de sexo. Y lo han hecho mal. Yo le doy la razón, por muchas experiencias que podría contar, ¿no? Pero lo que quiero decir es que lo que no se puede olvidar es que con la ley anterior ha habido muchísimas condenas a violadores. Claro. ¿Qué tipo de satisfacción ha dado a las mujeres? No lo sé, no lo hemos estudiado, pero tenemos un dato muy importante y es precisamente de instituciones penitenciarias. El actual director de instituciones penitenciarias ha impulsado un informe buenísimo sobre la reincidencia en 10 años, es decir, desde los presos que salieron en el 2009 hasta hoy, ¿no? Ahí se ve que la reincidencia general es escasísima, es un 19,80%. Dentro de 19,80% de ese colectivo, ¿cuál ha sido la reincidencia de los agresores sexuales? Pequeña, también, el 22% nada más. Entonces, lo que quiero decir es que hay cosas que están funcionando y a partir de ahí mejorémoslas, pero estudiémoslas, reflexionemos sobre ellas y veamos efectivamente dónde ha podido haber, si lo ha habido, desajustes. Otro tema que me interesa muchísimo, cuando te parece, venga, yo es que soy una charlatana, y le doy. Una charlatana terrible, le doy ¿no? paso a José María. Pero mira, me interesa muchísimo analizar, leyéndome los informes, la memoria de esta ley. Yo lo entiendo, la preocupación, además, que viene desde colectivos importantes de mujeres, de que cuando las mujeres denuncian, cuando llegan al juicio oral, lo que sufren con preguntas que son en muchísimas ocasiones pues muy inaceptables.
sí o no, duras sí o no, pero lo que yo creo que tiene que quedar claro es que en los juicios la persona que ha sufrido una agresión es un testigo de la acusación. Claro. Y en ese sentido tiene que tener las preguntas, porque la defensa necesita, ¿no? Y yo creo que esas cosas hay que hablarlas, hay que analizarlas. Una ley también tiene una memoria de análisis de impactos y esa memoria tiene que ser muy completa y muy exhaustiva, completa. como decías. Y falta el interés, falta de verdad el análisis sociológico. Y digo, tiene la culpa el Consejo General del Poder Judicial, que tiene un CENDOC en el que hay 20.000 sentencias de agresiones sexuales y ninguna hay análisis. José María, tú has sido ministro de Justicia. Yo vuelvo a estar de acuerdo con Manuela. Bueno, qué maravilla. Y es verdad, cuando las cosas funcionan, lo que hay que hacer es mejorarlas, pero no hacer bandera de que yo soy el que va a solucionar el dolor de la gente. Y este es el drama que estamos viviendo. En materia de violencia machista, ha habido quien ha decidido que su bandera es yo voy a conseguir votos, no yo voy a solucionar los problemas de la gente. Y lo hemos vivido. Cuando estábamos en el Ministerio de Justicia, yo estuve del año 2000 al 2004, pensamos, ¿para qué sirve la justicia? Para resolver los problemas de la gente. ¿Cómo se resuelven los problemas de la gente? Estudiando las cuestiones en profundidad, escuchando a todos y poniendo en marcha iniciativas consensuadas. Aprobamos 21 leyes. Voy a alargarme también un poco porque está muy bien tu reflexión. Las 21 leyes fueron por consenso. ¿Y para qué servían? Para resolver los problemas de la gente. ¿Qué problema teníamos en España? Que los terroristas nos mataban y les pagábamos con nuestros impuestos. Que los terroristas nos mataban y les refugiaban en Francia. Hicimos leyes para acabar con eso. Pero también creamos el Observatorio de Violencia contra la Mujer, que se creó en el año 2001 de acuerdo entre todos los partidos políticos. Yo recuerdo una diputada de PNV, Margauría, que fue lo vocal, que fue muy activa. La orden de protección, la primera ley de protección contra la violencia machista, la propuso mi gobierno, en concreto Montserrat Gil Guillaumet, una abogada muy activa en la defensa de la mujer que estaba en mi gabinete, y se aprobó por unanimidad. ¿Qué pasó? Que llegó un momento de enorme confrontación, se rompió el pacto de la justicia, el de hacer leyes conjuntas, y la campaña de Zapatero tuvo dos ejes. Aprobaré lo que Cataluña traiga de estatuto y yo acabaré con la violencia machista. Hasta tal punto se hizo bandera de la lucha machista por parte de la izquierda que yo, siendo ministro de Justicia, con Chávez presidente de Andalucía, el Parlamento de Andalucía a mí me declaró persona non grata por un caso de violencia machista que había en Málaga. Y el ministro, como era de derechas y era facha, yo venía de las Juventudes Liberales, pero entonces había tal bronca que yo era el responsable de la violencia machista. Y Zapatero, la primera ley que aprobó, fue una ley que se aprobó el año 2004, y la recordaréis todos muy bien, en la que él unilateralmente iba a acabar con la violencia machista y llamó a la ley pomposamente Ley de Protección Integral contra la Violencia Machista. En esa ley, en la exposición de motivos, no se hablaba de todo lo que habíamos pactado antes con el Partido Socialista, ni el observatorio, ni la orden de protección. Aquella ley es de hace ya 18 años. La violencia machista en números ha seguido creciendo. ¿Y qué ha pasado? Ha llegado un nuevo gobierno con un equipo que están abofetadas, donde ha habido una parte del gobierno, una ministra que ha dicho, y ahora yo voy a conseguir votos porque quiero seguir en el poder, porque no sé vivir yo, mi marido y mi equipo más que de otra cosa de los impuestos de los ciudadanos, y por ya seguir en el poder voy a coger una bandera, que es el dolor de las víctimas de violencia. Y yo les voy a decir a ellas que les voy a arreglar el problema, y resulta que por no hablar con la gente, por no poner sentido común, por no hablar con los jueces, con los fiscales, con los magistrados, con los que operan realmente en el terreno, ha hecho un disparate que está sacando a violadores de la cárcel, lo cual es de una soberbia y de una prepotencia que es hacer las leyes de esa manera. Vamos a otro de los temas que en las últimas semanas ha puesto en cuestión la independencia judicial, ha sido el relativo a la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno y Esquerra Republicana sobre los delitos de sedición y malversación. Ante una sentencia desfavorable para los autores del procés, el Gobierno opta directamente por cambiar la ley. De este episodio se ha hecho eco incluso Bruselas y hasta ha habido alguna que otra llamada de atención. Nazaret nos lo cuenta.
Sí, con la nueva reforma, Jesús, se ha eliminado el delito de sedición, modificado el de malversación. Las penas de cárcel ahora oscilan entre los 3 y los 5 años. Antes eran de 10 a 15. La oposición y miembros de la Judicatura lo criticaron, calificándolo de intromisión en la independencia del Poder Judicial, pero también se han hecho eco fuera de nuestro país. Así como van a escuchar, de preocupado se muestra el eurodiputado socialdemócrata portugués Paulo Rangel por el Estado de Derecho español. That there are pardons and amnesties for people that were condemned by the High Court, and that the crime of sedition was totally changed, and a malversación also. And this means that these laws that were made in a procedure that was accelerated and not consensual, these laws are photo laws. Please don't forget that a minister and someone that was very close to the government, they were nominated to be judges of the Constitutional Court. And the problem is not they are former ministers. The problem is that they were members of this government, of this majority. This is totally against the rule of law. I've never seen this, and I regret that a country like Spain, that was a role model for all of us with their democratic transition, is now at stake in this problem of independence of judicial power. This is, I say, a shame. Manuela, having more English in the Spanish TV. Congratulations. No, decía Manuela que es otra manera también de politizar la justicia, tener sentencias judiciales. La ley no me acaba de gustar, o el resultado, mejor dicho, de la sentencia judicial no me acaba de gustar, reformo la ley. ¿Cómo va a hacerse esa? Bueno, yo creo que ha dicho ahí algunas cosas, José María, que no estoy de acuerdo con él, ¿no? Vamos a ver, yo sí que creo que en general he dicho que hay un fallo del legislativo porque no evaluamos las leyes. Es decir, se hacen una ley siempre, sin pensar en las leyes anteriores. No lo hemos hecho nunca, José María, ni lo habéis hecho vosotros cuando tú eras ministro de Justicia. Sí, porque ¿Me perdonas? lo hacemos por consenso, se escuchaba todo el mundo. ¿Me perdonas? No. Una cosa es... no buscas ponerte la medalla de hacer una ley, porque las leyes no es para ponerse medallas en política. Perdona, vamos a ver. Lo que yo te quiero decir es que el legislativo falla en la medida en la que no se evalúan las leyes. Yo una de las cosas que insisto muchísimo es que el CIS debería depender del Congreso. El CIS es el Centro de Investigaciones Sociológicas. Me suena esto del CIS, yo no sé ahora quién lo dirige. Es igual, el CIS, lo dirija quien lo dirija, nunca ha estado dispuesto... Decirle a Sánchez que va a ganar. Perdona. Oye, que no hemos venido aquí a hacer confrontación, José María. No, todos, cuando habéis gobernado, habéis hecho, digamos, protagonismo de la ley, porque además la ley es un fenómeno, en principio, muy comunicativo, que permite estar en los titulares de los periódicos, permite entrevistas. Nunca se ha llevado a cabo ninguna evaluación para saber exactamente cuál ha sido el resultado de la ley. Y eso es una asignatura pendiente de todos nosotros, de nuestras instituciones. A partir de ahí yo no veo que sea justo. Ahí te doy parte de razón, y además lo has dicho tú antes, se creó un observatorio, se creó en esa época, el observatorio del Consejo debería funcionar más. Y no funciona, es un churro, tengo que decirlo. Yo no me atrevo a meterme pues sí, es un churro porque yo estoy constantemente analizándolo y falta análisis. Te quiero decir, si tú haces una montonera de resoluciones y no analizas, no vale, ¿no? Pero no es justo lo que has dicho de la ministra de Igualdad, porque me parece que el decir que ella lo que pretende es vivir de los impuestos y todo eso no es buen camino. Es decir, tú no puedes, en principio... Es que yo le veo con tantas ganas de mantenerse en el poder... Perdona, vamos a ver. No es capaz ni de rectificar una ley que vemos todos que es mala. Perdona, entonces... todos los gobiernos, los partidos políticos, su interés fundamental es acceder al poder o mantenerse. Ese es el gran error. Vale, ese es el gran error. Ese es el gran error. Es que no debería ser así. Perdona, tú sabes que yo estoy... debería ser al servicio del ciudadano. Que yo estoy porque no haya políticos profesionales. Exacto, creo que los políticos no deben ser profesionales. Pero diciendo eso, no es justo, porque creo que hay que entender que aunque sean políticos profesionales, cuando plantean una iniciativa, a veces son iniciativas singulares, y ahí yo quería decir algo importante. Creo sinceramente que la humanidad ha avanzado gracias a iniciativas singulares que han planteado siempre
hombres y mujeres progresistas. Así lo creo. Yo en eso no estoy en absoluto de acuerdo. Bueno, pero espérate que no vas a ver lo que voy a decir a continuación. Y creo que las personas progresistas pues podían ser en el siglo XIX los liberales, como podía ser Gumersindo Azcárate, que me parece que es un jurista extraordinario, que recomiendo que en Internet leáis lo que él dice sobre la democracia de esos años, o podía ser una persona como Concepción Arenal o Juana de Vega. Y en aquel momento, por ejemplo, hay un debate tremendo entre progresistas y conservadores. ¿Qué dicen los progresistas? Tiene que haber una ley de educación general. Estamos en el 1857, ley Moyano. ¿Quién se opusieron? Los conservadores. Los conservadores dijeron, los pobres no deben saber leer y escribir. Es malo que aprendan a saber. Todas esas cosas están documentadas. Pero dicho esto, también creo que los conservadores hacen un papel importante en la evolución de la sociedad, porque muchas veces los progresistas, y me siento en eso incluida, vamos muy rápido, queremos avanzar y destruimos cosas que no habría que destruir. Entonces ahí vienen los conservadores y llamáis la atención, ¿no? Seguirían esta línea mucho. Yo, como hemos entrado al debate profundo, si te parece, Jesús... Un minuto, y luego, porque quiero que preguntaros una cosa que me parece interesante. También me gusta entrar. Mira, yo sí que creo que ha habido gente que ha tenido una ideología holística, que quería que resolviera los problemas de todo el mundo desde la pizarra y que le enseñaba al pueblo cómo tenía que mejorar, que era la izquierda. Y la izquierda eran unos listos que tenían una ideología marxista que decían, oye, yo voy a ayudar al pobre y voy a acabar con la pobreza. ¿Qué pasó? Que aquello fracasó, que cayó el muro de Berlín y la ideología ha demostrado que con los pobres acaba la libertad, el emprendimiento, el mérito, la capacidad, el esfuerzo, la educación, la formación y la solidaridad. Y la solidaridad genera, primero, que se ayude a la gente a crear riqueza y luego a distribuirla. Claro, la izquierda hoy ya esa ideología se le ha caído y lo que hace es ir buscando votos. Y entonces la mayoría de la izquierda y los que están en activo en la izquierda, y en esto tienes que estar de acuerdo conmigo, es gente que desde pequeño tiene una ideología, ya esa ideología les hace estar en un partido, solo saben vivir del partido y por lo tanto de nuestros impuestos y hacen lo que sea para seguir ahí. Y esta ley está hecha para hacer bandera política. Permitidme reconducir, como vamos a hablar de justicia, es que si no, como tenéis una bicefalia de políticos y de juristas, porque a los dos os pasa lo mismo, pero yo ya no, a mí me gustaría reconducir el tema... pensamiento político, pero no activismo político. Desde luego, y lo estáis demostrando. Venga, pero sí que me gustaría reconducir el tema. Hay una cuestión que los Yo no voy a pedir, como en los debates, que igual es el tiempo. Bueno. Es imposible que diga tanto como ella, que tiene mucha más cabeza que yo. Me gustaría reconducir el tema a una cuestión que los espectadores durante estos años se han preguntado, que es el bloqueo que ha habido del Consejo General del Poder Judicial. Se ha producido en esta ocasión, pero es algo que viene casi desde nuestra Constitución, ¿no? La Constitución dice lo que dice, luego aparece la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué los espectadores no entienden que el órgano de gobierno de los jueces lo tengan que decidir un consenso de políticos? ¿Qué es lo que ocurre, Manuela? Mira, me encanta el que abordemos este tema, ¿no? Porque es un caso en el que una ley bien hecha y sus correspondientes transformaciones se está llevando a la práctica muy mal. Es decir, y como no lo evaluamos, seguimos en los errores. A mí me parece que es muy interesante si analizamos cuál es la situación que estamos ahora. En este momento y después de la reforma Gallardón, que se llama para entendernos, se plantea la necesidad de que sean las asociaciones judiciales que elijan a las personas que quieren que sean vocales del Consejo General del Poder Judicial. A su vez, se plantea que aquellos jueces que no están asociados puedan, con un número determinado de votos, proponer también a compañeros no asociados. Bueno, según dice la ley, lo que hay que hacer es lo siguiente. Acaban los años de vigencia del Consejo saliente y inmediatamente dice la ley, que a mí me encantaría que la leyéramos en voz alta, que tiene que ser la presidenta de la Cámara la que pida a las asociaciones de jueces, los tal y cual. Y una vez que los tiene, hay que empezar la votación. No hay que hacer ningún acuerdo, no hay que sentarse a hacer ningún pacto, hay que votar. Entonces yo eso lo he escrito en 2 o 3 artículos, lo insisto. Se ha bloqueado el Consejo por actuaciones absolutamente inaceptables, porque lo que habría que haber hecho es inmediatamente la presidenta de la Cámara, la presidenta del Congreso, tendría que haber convocado las elecciones en ese mismo momento. ¿Qué hubiera pasado? Que el Partido Popular no quería aceptar ninguno de los que se proponían por parte de las asociaciones judiciales más progresistas desde mi punto de vista.
Bueno, pues seguiríamos votando todas las veces que fuera necesaria. El Senado americano nos ha dado una lección. ¿Que hay que votar 24 veces? Pues se vota hasta que lleguemos a un acuerdo. Y mientras tanto, Jesús, que a mí es lo que me importa, lo que hay que saber es esos vocales que, mejor dicho, esas personas que se proponen como vocales, ¿qué proyecto van a llevar a su consejo? Manuela, ¿Qué van a hacer? para que José María no me diga que el moderador no distribuye tiempos. No, le doy la no digo palabra. eso, digo que ella tiene cosas más brillantes que decir que yo. ¿Qué va? No, ¿Qué va? así distribuye. Lo que pasa es que tú estás un poquito, te veo, con demasiada confrontación. No, ¿sabes qué pasa? Que yo sí analizo la realidad, Manuela, y la verdad, lo que está ocurriendo en este país en este momento, a mí no me gusta. A mí no me gusta la tensión que desde el gobierno se está generando, sinceramente, y creo que a ti tampoco te puede gustar, entonces lo tengo que Pero decir. perdona, lo que no me gusta es que haya alguien que además está llevando a cabo la responsabilidad de un cargo muy importante, cuando habla de las personas que son progresistas y de izquierdas, nos llama gentuza. Eso no se puede aceptar. Bueno, espera, Manuela, vamos. No sé a qué te refieres, yo no lo he hecho. Sí. No, está claro que sabes a lo que me refiero, porque, bueno... Bueno, da igual. Yo lo que sí te digo, mi opinión, Terminamos. Yo haría una reflexión, si me dejas, sí, sí. Jesús, una de corto plazo, de lo inmediato, y otra en profundidad. En profundidad creo que vamos a estar de acuerdo, en la de corto plazo seguramente no. La de corto plazo hay una realidad. El Consejo del Poder Judicial, el juego de tronos en el poder de los jueces, debería estar al servicio de resolver los problemas de la gente y no los problemas de quienes tienen un concepto de la democracia en la que al juez hay que pedirle primero que sea de izquierdas o de derechas y luego que sea juez. Al cantante hay que pedirle primero que sea de izquierdas o de derechas y luego que sea cantante. Al actor, y eso no funciona. Al final la democracia consiste en que hay gente que tiene ideología, pero cuando hace su profesión de juez es independiente y cuando hace su profesión de fiscal es independiente. Cuando pides activismo político a los jueces o a los periodistas o a los cantantes, estás manipulando a la sociedad, porque al final la sociedad es libre, es creativa. Entonces, en el corto plazo, ¿qué está pasando? El Consejo General del Poder Judicial es una herramienta del modelo constitucional para garantizar el funcionamiento de la justicia. Cuando hay un acuerdo para renovar el Consejo del Poder Judicial, en el que todos los que entran al Consejo creen en el modelo constitucional, es fácil ponerse de acuerdo. Yo lo hice. Yo hice un gran pacto con el Partido Socialista, que entonces creía en el modelo constitucional, y hicimos un modelo de elección del Poder Judicial, pactado, consensuado, y salieron de ahí 21 leyes pactadas y aprobadas, Partido Popular, Partido Socialista e incluso PNV, Convergencia y Unión y Partido Comunista, o no me acuerdo cómo se llamaba entonces, Anguita. Izquierda Unida. Izquierda Unida. Y lo hicimos. ¿Por qué? Porque creíamos que la justicia estaba al servicio de interés general. Perdóname porque quiero acabar la reflexión. Esta es la reflexión inmediata. El Gobierno ha colonizado de personas que no creen en la Constitución el Gobierno, hay ministros que no creen en la Constitución, hay ministros que no creen en la España monárquica y parlamentaria, hay ministros que están a favor de la independencia de Cataluña y hay ministros que están en ese juego. Y la otra reflexión de fondo, yo creo que la Constitución española, que si algún día hacemos el relato de los monumentos a la democracia, un monumento histórico de la democracia es la Constitución española, pero en el modelo constitucional de justicia ha fracasado. Vais a escuchar una reflexión que creo que os va a gustar. En los últimos tiempos, las intervenciones de Su Majestad sobre el Poder Judicial han sido ejemplares. Sin entrar en polémicas, ha recordado las bases de un Estado de Derecho y de un sistema democrático maduro. Le escuchamos en su discurso durante la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces y magistrados hace unas semanas. La independencia es, en efecto, la clave de bóveda de vuestra función. Un baluarte que constituye la esencia del Estado de Derecho, porque asegura el principio de separación de poderes que consagra nuestra Constitución. Por tanto, como tal, debe ser proclamada, preservada y respetada tanto a nivel institucional como individual. Creo que este recordatorio es ejemplar y con esto cierro un poco este capítulo. Yo te voy a pedir, Jesús, simplemente que me permitas insistir en que no se debe pactar entre los partidos políticos los nombres de quienes van a ser los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Hay que votarlos y hay que votarlos sin pactos y sobre todo hay que votarlos escuchando a cada vocal que
quiere ser concejal, que quiere ser vocal del Consejo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en el Consejo? ¿Qué programa tiene? La sociedad lo que necesita saber es qué se hace en el Consejo del Poder Judicial, cómo se puede actuar bien, cómo se puede mejorar la justicia. ¿Tú crees que el Consejo tiene sentido, Manuela? Perdonad, Sí. Yo creo que el modelo que hizo la Constitución no ha funcionado. Ha funcionado en cómo elegir todos los órganos democráticos, menos el de la José María, justicia. como tenemos poco tiempo, dejadme que os pregunte otra Claro cosa que sí. que creo que a la sociedad también le Claro. interesa Ya me callo. bastante, que es el retraso de la justicia. Y creo que es verdad que el órgano de gobierno le importa a los ciudadanos, pero también le importa al final sacar sus asuntos adelante. Tenemos asuntos que se prolongan el tiempo. Esta misma semana creo que hemos visto una sentencia del Tribunal Constitucional que ha estado 13 años. No quiero entrar en el asunto político de la sentencia porque entonces necesitamos otro programa. Pero es un ejemplo de retraso más. Y el ciudadano, en este caso un grupo parlamentario o los políticos, pero el ciudadano ve mucho retraso en sus decisiones judiciales muchas veces, en la resolución de sus asuntos. ¿Cómo valoráis esto? Pues dramático. Yo lo valoro dramático y sobre todo me parece que es interesantísimo la evaluación legislativa que yo quiero siempre insistir, ¿no? Llevamos años, antes de la Constitución y después de la Constitución, intentando abordar el problema del retardo, la duración de la Administración de Justicia. Estudiémoslo. Estudiemos de verdad por qué pasa, cuál es la causa de ese retraso. Yo te puedo decir que apunto a muchas, entre otras que no hemos sido capaces de darnos cuenta que hay que hacer unos procesos absolutamente diferentes, que estamos en el siglo XXI. No tiene sentido que se escriban sentencias larguísimas, que los jueces no tienen nadie que les pueda ayudar a redactar una sentencia, por ejemplo. Es una de las cosas más increíbles. Hay cosas que te sorprenderían. En los procedimientos judiciales no hay ni siquiera índice. Y tú te ves que tienes que hacer una sentencia y tienes que empezar por ver dónde está esto, dónde está... Los antecedentes, ¿no? Es absurdo, es que no os podéis imaginar lo absurdo que es y lo sencillo que sería, ¿no? José María fue ministro de Justicia. También algo sobre esto conoce, sobre el retraso. Mira, tienes tanta razón. Antes hablabas de la sedición y de la administración. Se han ocupado de eso nuestro gobierno y nuestros legisladores. No se han ocupado de que la justicia sea más rápida, que es un verdadero problema que tiene la justicia. Un verdadero problema que tienen los jueces independientes, que ponen sentencias independientes, y un problema que tienen los ciudadanos. También te digo, y creo que fruto del análisis y de la reflexión de aquella época, en la que del 2000 al 2004 estábamos todos de acuerdo, hicimos algo muy novedoso, que Manuela conoce, y que ha sido un éxito rotundo, que se llaman los juicios rápidos en delitos menores. Cuando estábamos en el gobierno, cuando te robaban el radiocassette entonces y ahora el móvil o el bolso, la primera respuesta que te da la justicia, la primera era a los 18 meses, porque había una denuncia, la denuncia iba al fiscal al juez y tal. Los juicios rápidos están funcionando. Hoy cuando te roban un coche o cuando te roban un bolso o cuando hay delitos menores, sustracción menor, en menos de 4 semanas se pone una sentencia. Aquello fue fruto de un gran pacto y de un gran consenso. Y aquello tenía que haber seguido, porque lo hicimos juicios rápidos en materia de delitos menores, fue un éxito, tuvimos ataques. Yo me tuve que sentar acusado por un fiscal de Madrid en el Tribunal Supremo porque me boicoteó los juicios rápidos, porque decía que aquello era pistolerismo, era un juez progresista, por cierto, que luego fue ministro, con el que tengo una gran relación ahora. Bueno, los juicios rápidos funcionaron. Luego el pacto estaba, con el Partido Socialista que ganó las elecciones, en trasladar los juicios rápidos a un sector muy delicado, que es el sector de familia. Aquello se paró. Se olvidó la justicia rápida y evidentemente hoy la gran necesidad de la justicia en España es que sea más rápida y lo vemos permanentemente. Estamos hablando de la politización de la justicia, pero también se hace un uso abusivo de la justicia cuando no podemos convencer con argumentos, hasta el punto de que se intenta trasladar a los tribunales cuestiones políticas e incluso personales para alcanzar el descrédito del contrincante político, sea del color que sea. Nazaret nos da algunos datos. Sí, 2 casos concretos, Jesús. Uno de ellos, el de Cristina Cifuentes. La justicia condenó a una cadena de supermercados a indemnizar con 30.000 euros a la expresidenta de la Comunidad de Madrid por no haber custodiado correctamente las imágenes en las que aparecía introduciéndose en su bolso productos cosméticos. La Audiencia Provincial de Madrid declaró que se vulneró el derecho fundamental a la intimidad personal. Este vídeo, recordemos, fue el que propició la dimisión de Cifuentes. También hay casos que afectan a la izquierda, el de la carrera
carrera del exsecretario de Podemos, exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha estado marcada por procesos judiciales. Uno de los últimos fue el caso Niñera, que quedó archivado por falta de pruebas. No pudo acreditarse que las dos mujeres vinculadas a Podemos cuidaran de sus hijos mientras desempeñaban funciones pagadas con dinero público. En total se han archivado 29 causas contra la formación morada en 6 años. Esto realmente, Manuela, ocurre en todos los partidos. Me parece que esta semana has tenido una sentencia de 2 concejales tuyos, ¿verdad?, donde se les acusó también de una serie de delitos y que el tribunal los ha declarado absueltos, con condena en costas, por cierto, sí, por acusación temeraria. O sea que al final lo tenemos en todos los sitios, la búsqueda del descrédito al político. El problema es que para el ciudadano, para el espectador, lo que queda es que algo habrá hecho, porque claro, volvemos al retraso de antes. Vienen las sentencias 6 años más tarde, ya nadie se acuerda de esto. ¿Cómo valoráis esta cuestión? Bueno, yo lo valoro muy grave el que haya una judicialización de la política que es indebida, ¿no? A mí me parece que la justicia tiene en un momento concreto que revocar decisiones administrativas que provienen de autoridades políticas. Claro que sí, cuando se vulneran los derechos individuales de los ciudadanos, no me cabe la menor duda, ¿no? Pero el proceso no es el que nosotros seguimos, ¿no? Entonces yo creo que es imprescindible el plantear que tiene que haber una mediación social. La sociedad tiene que estar mucho más preparada para resolver conflictos de naturaleza, ¿no? Pero también la justicia tiene que estar constantemente optando por la mediación. La mediación es un procedimiento extraordinariamente razonable en el que lo que se pretende es escuchar a unos y a otros y buscar soluciones que no sean de litigio, ¿no? Y además que impidan cuanto antes el desprestigio personal que puede significar los procesos a los que tú te refieres, Pero ¿no? también maduración y responsabilidad política, me imagino, ¿no?, de los propios políticos. Yo lo único que quería cerrar, porque no sé, José María, con el cariño que te tengo, te digo, no te eches tantas flores y le quites flores a los demás. Pero no vamos a ver. Es aquella época en la que todos juntos hacemos las perdóname, cosas. sí, ya lo sé. De hecho, yo no le llamé la ley Chavira. No volváis a... Bueno, yo... Es que creo que es bueno reconocer que aquella época fue buena para la justicia. Claro, pero también es bueno que bueno. reconozcas otras épocas que también fueron buenas. La ley del jurado. La ley del jurado fue extraordinaria. Fue muy buena ley. ¿No? Y fue una ley que fue enormemente progresista, porque nadie se atrevía a establecer el jurado en España. Bueno, lo decía la Constitución, que fue aprobada por lo menos pero por los que ahí éramos estaba. liberales. Oye, hay tantas cosas que están ahí y fue extraordinaria la ley del jurado. Y es una ley que cree profundamente en la participación ciudadana, cosa que, sin embargo, parece que en otros aspectos Pero digamos, ¿no estás de actitud acuerdo que en conservadora. esa época, que fueron 4 años en las que, de acuerdo, Unidas Podemos, Partido Socialista, PNV, hicimos 21 leyes, ¿no te parece que este debería ser el estilo habitual de trabajar en materia de justicia? Mira, como Manuela, José María, como tenemos 2 minutos, a mí me gustaría cerrar, no nos queda más tiempo, me encantaría estar toda la mañana con vosotros porque es interesantísimo. Pero ya que hemos hablado de la politización de la justicia y la utilización, en Madrid también se acusó a Ana Botella, 9 concejales, por parte del Gobierno Unidas Podemos. Les tuvieron 4 años acusados y no han sido absueltos. Y a pobre Paco Camps. Hay 2 temas, el tiempo que tarda la justicia en resolver y el que no tengan responsabilidades a autoridades de la justicia y del Ministerio Fiscal a los que se acusan a políticos que luego esos casos archivan. A mí me gustaría que cerrásemos esto con un mensaje. Yo soy personalmente... Un mensaje de paz, ¿verdad? Un mensaje de paz, pero sobre todo un mensaje de recuperación de credibilidad de la justicia a los espectadores. Ojalá. Ese es el mensaje que me gustaría. Yo personalmente soy un convencido de la neutralidad, de la independencia judicial. Tú, Manuela, empezabas así tu intervención y de la honestidad intelectual de los jueces en general. Y yo creo que los dos estáis de acuerdo en eso. Sí. ¿Cómo transmitimos al ciudadano, cómo transmitimos al espectador que nos está viendo la necesidad de recuperar esa credibilidad en la justicia? Mira, yo ahí creo que es muy importante, digamos, elogiar el derecho. A mí el derecho me parece que es la cultura de la convivencia. El derecho es un elemento esencial de la cultura humana, ¿no? Y hay que cuidarlo, y hay que trabajarlo bien, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy importante además recordar que quien más necesita el derecho es quien más vulnerable es, porque lo que más protege a quien son vulnerables es el derecho, ¿no? Para eso yo creo que es necesario cada vez hacerlo mejor. A mí me gustó mucho en Francia, hubo un escándalo que fue lo de los pederastas de Outreau y se creó en el Congreso de los Diputados una comisión para mejorar el desarrollo del ejercicio de la justicia, es decir, el Poder Judicial. ¿Por qué no hacemos eso ahora? Porque está bien,
somos independientes los jueces, pero a veces somos burócratas. Sí, un poco. A veces ¿Cómo no somos recuperar, humanos. José María, esa credibilidad en los Yo ciudadanos? creo que la forma de recuperarlo es que las instituciones políticas entiendan de verdad qué es la democracia. La democracia es que manda el pueblo, el político tiene el poder provisionalmente ilimitado por el pueblo y el político tiene que servir al pueblo y no servirse de estar en el poder para hacer leyes o para querer manipular a la justicia a fin de mantenerse en el poder. Si el político cree verdaderamente que su misión es servir al ciudadano y hacerlo transitoriamente, estoy convencido que a la justicia desde la política se le respeta. Estaría toda la mañana con vosotros. Gracias, Manuela. Gracias, José María. Y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a los dos.